Hola, Escorpio, respira hondo porque el 7 de enero de 2026 trae un giro silencioso que puede cambiar tu manera de decidir. Si has llegado hasta aquí, toma este mensaje como un mapa de posibilidades y como un espejo amable. La astrología no te quita responsabilidad, te ofrece lenguaje para nombrar lo que ya sientes. En lugar de buscar certezas absolutas, usa este día para afinar tu intuición y elegir con intención. Vamos a recorrer cada área con calma, sin prisa y sin adornos vacíos, porque Escorpio entiende la verdad cuando es directa. Información astrológica general. El 7 de enero de 2026 se siente como un punto de ajuste fino para Escorpio. No es un día de explosiones, sino de decisiones internas que luego se reflejan afuera. Tu elemento agua te conecta con lo profundo, y tu modalidad fija te permite sostener lo que otros abandonan al primer obstáculo. Hoy conviene recordar algo: tu poder no está en ganar discusiones, está en elegir el lugar correcto para poner tu energía. La primera semana del año todavía está fresca y es un buen laboratorio para probar hábitos nuevos sin exigirte perfección. La vida te pide madurez emocional, no dureza, distinguir entre protegerte y cerrarte. Si te sientes más sensible, no te juzgues, la sensibilidad es información, y tu tarea es interpretarla con calma. Busca un momento de silencio para escuchar qué deseo verdadero quieren hacer este inicio de año. Hoy no vengo a leerte el futuro como si fuera un guión fijo. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la energía de Marte te empuja a actuar con valentía, pero la profundidad de Plutón te pide hacerlo con conciencia. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con calma y determinación. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta: no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. La mirada profunda que te caracteriza no está hecha para vigilar, sino para comprender. La sensibilidad emocional puede subir y bajar como una marea, y tu tarea es no reaccionar a la primera ola. Tu magnetismo crece cuando sueltas la necesidad de probar algo. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Detén un momento el ruido de la prisa y escucha. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central: cuando eliges bien tus batallas, tu poder se vuelve elegante y efectivo. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con una firmeza amable. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta: no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Cuida tu energía, todo el mundo merece acceso a tu intimidad. El inicio de año abre espacios nuevos, pero solo se sostienen si te comprometes con hábitos pequeños y constantes. La mirada profunda que te caracteriza no está hecha para vigilar, sino para comprender. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Este día puede parecer uno más, pero trae señales finas para quien mira con atención. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central: tu naturaleza fija puede sostener procesos largos, y hoy te conviene usar esa constancia para sanar y ordenar. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con serenidad estratégica. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta: no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Cuida tu energía, todo el mundo merece acceso a tu intimidad. Tu magnetismo crece cuando sueltas la necesidad de probar algo. La sensibilidad emocional puede subir y bajar como una marea, y tu tarea es no reaccionar a la primera ola. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Hay jornadas que se sienten como una puerta y no como un simple calendario. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central: tu intuición se afina cuando te das permiso de no explicarlo todo en voz alta. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con pasión medida. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar.
Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Cuida tu energía, todo el mundo merece acceso a tu intimidad. El inicio de año abre espacios nuevos, pero solo se sostienen si te comprometes con hábitos pequeños y constantes. La mirada profunda que te caracteriza no está hecha para vigilar, sino para comprender. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Escorpio, si estás aquí es porque sientes que algo se está moviendo dentro de ti. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central. Cuando eliges bien tus batallas, tu poder se vuelve elegante y efectivo. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con serenidad estratégica. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. La sensibilidad emocional puede subir y bajar como una marea, y tu tarea es no reaccionar a la primera ola. El inicio de año abre espacios nuevos, pero solo se sostienen si te comprometes con hábitos pequeños y constantes. Tu magnetismo crece cuando sueltas la necesidad de probar algo. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Hay jornadas que se sienten como una puerta y no como un simple calendario. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, tu naturaleza fija puede sostener procesos largos, y hoy te conviene usar esa constancia para sanar y ordenar. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con calma y determinación. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. El inicio de año abre espacios nuevos, pero solo se sostienen si te comprometes con hábitos pequeños y constantes. La mirada profunda que te caracteriza no está hecha para vigilar, sino para comprender. La sensibilidad emocional puede subir y bajar como una marea, y tu tarea es no reaccionar a la primera ola. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Detén un momento el ruido de la prisa y escucha. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la energía de Marte te empuja a actuar con valentía, pero la profundidad de Plutón te pide hacerlo con conciencia. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con serenidad estratégica. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Tu magnetismo crece cuando sueltas la necesidad de probar algo. La mirada profunda que te caracteriza no está hecha para vigilar, sino para comprender. El inicio de año abre espacios nuevos, pero solo se sostienen si te comprometes con hábitos pequeños y constantes. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Este día puede parecer uno más, pero trae señales finas para quien mira con atención. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, tu intuición se afina cuando te das permiso de no explicarlo todo en voz alta. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con calma y determinación. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Tu magnetismo crece cuando sueltas la necesidad de probar algo. El inicio de año abre espacios nuevos, pero solo se sostienen si te comprometes con hábitos pequeños y constantes. La sensibilidad emocional puede subir y bajar como una marea, y tu tarea es no reaccionar a la primera ola. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. A nivel de clima interno, tu intuición puede señalar dos caminos con la misma intensidad. Cuando eso ocurra, observa cuál de esos caminos te deja respirar mejor. Escorpio sabe renacer, pero a veces se apega a lo que ya cumplió su ciclo por miedo a perder control. El aprendizaje del día es soltar con elegancia, dejar ir sin dramatizar, cerrar sin castigar.
Si te comprometes con lo simple, lo grande llega solo: beber agua, dormir mejor, poner límites, decir la verdad en el momento adecuado. Este día premia la coherencia y la paciencia, dos virtudes que a veces olvidas que ya tienes. Mercurio retrógrado. Hay jornadas que se sienten como una puerta y no como un simple calendario. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la energía mercurial se vuelve lenta y eso es una oportunidad para pensar antes de hablar. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con serenidad estratégica. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta: no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Rescatar un borrador antiguo o retomar una idea olvidada puede darte ventaja. Si envías un mensaje importante, confirma que se entendió tal como querías. Revisar, confirmar, escribir y volver a leer te ahorra desgaste. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Hoy no vengo a leerte el futuro como si fuera un guión fijo. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central: revisar, confirmar, escribir y volver a leer te ahorra desgaste. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con pasión medida. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta: no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Escorpio capta subtextos: hoy úsalo para aclarar, no para sospechar. Tu mente puede ir más rápido que la realidad, hoy conviene sincronizar. Antes de firmar o aceptar, repasa condiciones y tiempos, tu claridad evita arrepentimientos. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Escorpio, si estás aquí es porque sientes que algo se está moviendo dentro de ti. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central: cuando Mercurio se siente retrógrado en la vida, los mensajes llegan con doble lectura y los planes piden revisión. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con una firmeza amable. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta: no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Si algo se retrasa, evita la ansiedad, usa la pausa para detectar un detalle que se estaba escapando. Antes de firmar o aceptar, repasa condiciones y tiempos, tu claridad evita arrepentimientos. Revisar, confirmar, escribir y volver a leer te ahorra desgaste. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Este día puede parecer uno más, pero trae señales finas para quien mira con atención. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central: los malentendidos no son castigos, son recordatorios de que cada quien escucha desde su historia. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con honestidad íntima. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta: no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Rescatar un borrador antiguo o retomar una idea olvidada puede darte ventaja. Revisar, confirmar, escribir y volver a leer te ahorra desgaste. Si envías un mensaje importante, confirma que se entendió tal como querías. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Detén un momento el ruido de la prisa y escucha. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central: tu mente puede ir más rápido que la realidad, hoy conviene sincronizar. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con una firmeza amable. Observa lo que se repite: una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta: no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Si algo se retrasa, evita la ansiedad, usa la pausa para detectar un detalle que se estaba escapando.
Rescatar un borrador antiguo o retomar una idea olvidada puede darte ventaja. Escorpio capta subtextos, hoy úsalo para aclarar, no para sospechar. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Hay jornadas que se sienten como una puerta y no como un simple calendario. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la energía mercurial se vuelve lenta y eso es una oportunidad para pensar antes de hablar. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con honestidad íntima. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Revisar, confirmar, escribir y volver a leer te ahorra desgaste. Si envías un mensaje importante, confirma que se entendió tal como querías. Antes de firmar o aceptar, repasa condiciones y tiempos, tu claridad evita arrepentimientos. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Escorpio, si estás aquí es porque sientes que algo se está moviendo dentro de ti. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, revisar, confirmar, escribir y volver a leer te ahorra desgaste. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con serenidad estratégica. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Si envías un mensaje importante, confirma que se entendió tal como querías. Rescatar un borrador antiguo o retomar una idea olvidada puede darte ventaja. Tu mente puede ir más rápido que la realidad, hoy conviene sincronizar. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Detén un momento el ruido de la prisa y escucha. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, los malentendidos no son castigos, son recordatorios de que cada quien escucha desde su historia. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con una firmeza amable. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Rescatar un borrador antiguo o retomar una idea olvidada puede darte ventaja. Antes de firmar o aceptar, repasa condiciones y tiempos, tu claridad evita arrepentimientos. Escorpio capta subtextos, hoy úsalo para aclarar, no para sospechar. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Este día puede parecer uno más, pero trae señales finas para quien mira con atención. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, cuando Mercurio se siente retrógrado en la vida, los mensajes llegan con doble lectura y los planes piden revisión. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con calma y determinación. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Si envías un mensaje importante, confirma que se entendió tal como querías. Si algo se retrasa, evita la ansiedad, usa la pausa para detectar un detalle que se estaba escapando. Tu mente puede ir más rápido que la realidad, hoy conviene sincronizar. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Amor. En el amor, Escorpio no quiere medias tintas, quiere verdad y presencia. El 7 de enero de 2026 te invita a revisar cómo estás expresando lo que necesitas sin convertirlo en prueba o examen para el otro. Un límite claro puede ser una forma de cariño. Si estás en pareja, mira la dinámica de poder, quién decide, quién cede, quién calla. Hoy se puede negociar de forma sana, pero primero hace falta nombrar lo que duele sin sarcasmo y sin reproche. Si te cuesta abrirte, empieza por una frase simple, esto es lo que estoy sintiendo y esto es lo que me ayudaría. Cuando hablas así, el vínculo deja de ser un campo de batalla y se vuelve un hogar.
Si estás soltero, la energía del día te anima a no confundir intensidad con destino. Puedes sentir atracción fuerte por alguien en poco tiempo, y eso no es malo, pero conviene ir paso a paso. Tu intuición detecta señales y aún así necesitas conocer hechos, cómo actúa la persona, cómo maneja compromisos, cómo trata a los demás. No te castigues si deseas profundidad, solo evita exigirla antes de construirla. Una conversación honesta sobre intenciones puede ahorrarte semanas de suposiciones. El misterio te seduce, pero hoy te conviene elegir claridad. Hoy no vengo a leerte el futuro como si fuera un guión fijo. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la intensidad no necesita drama para ser real. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con serenidad estratégica. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Si estás en pareja, el vínculo se fortalece cuando compartes tus miedos sin convertirlos en acusación. No necesitas controlar para sentirte seguro, necesitas acuerdos explícitos y consistentes. Hoy un gesto simple puede sanar una semana entera de distancia emocional. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Escorpio, si estás aquí es porque sientes que algo se está moviendo dentro de ti. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, un límite claro puede ser una forma de cariño. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con una firmeza amable. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Hoy un gesto simple puede sanar una semana entera de distancia emocional. No necesitas controlar para sentirte seguro, necesitas acuerdos explícitos y consistentes. La química es intensa, pero el amor se prueba en la rutina y en la forma de cuidar lo cotidiano. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Detén un momento el ruido de la prisa y escucha. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, las palabras suaves pueden decir verdades enormes. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con pasión medida. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Hoy un gesto simple puede sanar una semana entera de distancia emocional. Si estás soltero, el deseo de profundidad te vuelve selectivo, eso es un don si lo acompañas con apertura. Si estás en pareja, el vínculo se fortalece cuando compartes tus miedos sin convertirlos en acusación. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Este día puede parecer uno más, pero trae señales finas para quien mira con atención. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la vulnerabilidad bien cuidada se vuelve tu mejor puente. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con calma y determinación. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. La química es intensa, pero el amor se prueba en la rutina y en la forma de cuidar lo cotidiano. No necesitas controlar para sentirte seguro, necesitas acuerdos explícitos y consistentes. Hoy un gesto simple puede sanar una semana entera de distancia emocional. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Hay jornadas que se sienten como una puerta y no como un simple calendario. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la confianza se construye con detalles repetidos, no con promesas grandiosas. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con serenidad estratégica. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo,
a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Si estás soltero, el deseo de profundidad te vuelve selectivo, eso es un don si lo acompañas con apertura. Un gesto simple puede sanar una semana entera de distancia emocional. Las palabras suaves pueden decir verdades enormes. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Escorpio, si estás aquí es porque sientes que algo se está moviendo dentro de ti. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, un límite claro puede ser una forma de cariño. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con calma y determinación. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. No necesitas controlar para sentirte seguro, necesitas acuerdos explícitos y consistentes. La química es intensa, pero el amor se prueba en la rutina y en la forma de cuidarlo cotidiano. Si estás en pareja, el vínculo se fortalece cuando compartes tus miedos sin convertirlos en acusación. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Hoy no vengo a leerte el futuro como si fuera un guión fijo. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la intensidad no necesita drama para ser real. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con una firmeza amable. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Un gesto simple puede sanar una semana entera de distancia emocional. La química es intensa, pero el amor se prueba en la rutina y en la forma de cuidarlo cotidiano. No necesitas controlar para sentirte seguro, necesitas acuerdos explícitos y consistentes. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Detén un momento el ruido de la prisa y escucha. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la vulnerabilidad bien cuidada se vuelve tu mejor puente. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con serenidad estratégica. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Si estás en pareja, el vínculo se fortalece cuando compartes tus miedos sin convertirlos en acusación. Hoy un gesto simple puede sanar una semana entera de distancia emocional. No necesitas controlar para sentirte seguro, necesitas acuerdos explícitos y consistentes. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Este día puede parecer uno más, pero trae señales finas para quien mira con atención. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, la confianza se construye con detalles repetidos, no con promesas grandiosas. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con calma y determinación. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo, a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. Si estás soltero, el deseo de profundidad te vuelve selectivo, eso es un don si lo acompañas con apertura. La química es intensa, pero el amor se prueba en la rutina y en la forma de cuidarlo cotidiano. No necesitas controlar para sentirte seguro, necesitas acuerdos explícitos y consistentes. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Hay jornadas que se sienten como una puerta y no como un simple calendario. En Escorpio el día se organiza alrededor de una idea central, las palabras suaves pueden decir verdades enormes. Esto no significa que todo sea fácil, significa que tienes una ruta si caminas con pasión medida. Observa lo que se repite, una emoción, una conversación pendiente, un deseo que vuelve. Lo repetido no siempre es obstáculo,
a veces es señal de una lección que ya estás listo para integrar. Si te notas exigente, cambia la pregunta, no es cómo hacerlo perfecto, sino cómo hacerlo sostenible. No necesitas controlar para sentirte seguro, necesitas acuerdos explícitos y consistentes. Hoy un gesto simple puede sanar una semana entera de distancia emocional. Si estás en pareja, el vínculo se fortalece cuando compartes tus miedos sin convertirlos en acusación. Cierra cada decisión con un criterio simple, que te acerque a la paz, no solo al control. Para todos los Escorpio, el amor también incluye el amor propio. Hoy tu tarea es preguntarte si estás cuidando tu corazón con el mismo empeño con el que cuidas tus secretos. Ser selectivo no es ser frío, es valorar tu energía emocional. Si alguien te demuestra constancia, deja que esa persona se acerque un poco más. Si alguien te confunde, no te obsesiones con descifrar, pregúntale directamente. El vínculo sano no te obliga a adivinar, te invita a dialogar. Familia. La familia puede ser tu refugio y también tu desafío, porque allí se guardan historias antiguas. El 7 de enero de 2026 te propone mirar tu rol familiar con ojos nuevos. La ternura también puede ser firme.